que hubieran podido estudiar con algunos de los ejemplos que vieron con Axel antes, y que quieran consultarlo ahora, no hay problema. Bueno, chicos, chicas, la clase pasada estuvimos presentando, ¿sí? Los modelos o comentando sobre los modelos que explican la transferencia del corte en vigas de hormigón armado. Y pusimos, bueno, como una de las mayores aportes, digamos, o que más, digamos, mejor explican de alguna forma la transferencia del esfuerzo de corte en vigas de hormigón armado, el llamado modelo del reticulado, que tiene, bueno, más de 100 años de antigüedad y que, bueno, que también ha sido reestudiado, reformulado y explicado esa transferencia del corte por otras teorías más avanzadas y que se han incorporado en las distintas normativas que han ido evolucionando y, bueno, y que hoy utilizamos en nuestro medio, ¿sí? Lo último que alcanzamos a ver la clase pasada era justamente cómo influía, o cómo influye, mejor dicho, esta variable. ¿Se acuerdan que decíamos que los ensayos de resistencia al corte en hormigón, o flexión y corte, si ustedes quieren, se aplican, se estudian considerando vigas sometidas a ensayos de carga creciente hasta la ruptura, donde las cargas exteriores se materializan a través de cargas puntuales equidistantes de los apoyos. ¿Sí? Vimos algún video, creo que les compartí, o por lo menos se los subí en el campus. Y mencionamos justamente el hecho de que la relación entre la distancia entre el punto de aplicación de la carga a los apoyos y la altura útil de la viga, D vendría a representar la altura útil de la viga, tiene una relación directa entre el momento flector y el esfuerzo de corte en las secciones de la viga. Ahí, cuando nosotros hablamos de la relación A sobre D, esto es, distancia entre el apoyo al punto de aplicación de la carga partido por la altura útil de la viga, indirectamente estamos haciendo referencia también a la relación entre los esfuerzos solicitantes en la viga. ¿Tá? Y mostrábamos estos dos gráficos para dar cuenta de cómo en una viga de una sección determinada y considerando la teoría, digamos, que nos permite calcular la resistencia acortante de la viga, ya eso lo vamos a ver, ¿sí? Si yo calculo la resistencia última de la viga para esfuerzos de corte, teniendo en cuenta la sección de la pieza, llegamos a un valor determinado, no sé, en kilonewton, meganewton, lo que fuere, ¿sí? Y en este gráfico de la izquierda vemos justamente cómo influye la relación A sobre D, distancia del apoyo al punto de aplicación de la carga sobre la altura útil de la viga, frente a el esfuerzo de corte, ¿sí?, observado en ensayos experimentales. Esta línea punteada que tenemos por acá da cuenta del cálculo teórico correspondiente a la llamada acción de viga, aplicando la teoría de vigas clásicas, que, bueno, esas fuerzas internas de compresión y de tracción que se manifiestan en las zonas comprimidas y traccionadas, la redundancia, y el mecanismo de transferencia a través de bielas que vimos la clase anterior, ¿sí? Y bueno, y esta curva que tenemos por acá recoge los resultados del esfuerzo cortante máximo que tiene una viga de sección determinada, variando, ¿sí?, la relación A sobre D. Es decir, mientras más cerca estamos del origen, eso implica una fuerza más cercana al apoyo, ¿sí? Y lo que se observa en los resultados experimentales es que cuando la relación A sobre D está entre valores entre 1 y hasta 2,5, ¿sí?, los valores efectivos, es decir, lo que nos dan los ensayos experimentales, los valores efectivos de la resistencia cortante, no se explican
¿sí? O no responden a la teoría clásica de vigas en cuanto a la definición del esfuerzo de cortante, y más bien responden a la teoría del mecanismo de arco, el mecanismo de transferencia de arco, con el cual podemos pensar conformado la transferencia de cargas internas en la viga. Esto viene un poco a razón, y presento este gráfico que aquí aparece, en el cual justamente como consecuencia, ¿se acuerdan ustedes? Decíamos, entre fisura y fisura, inclinadas, decíamos, en las zonas cercanas a los apoyos, ¿se acuerdan que esto lo veíamos en la clase pasada? Podemos pensar que se establece una zona de hormigón, una región de hormigón sometida a esfuerzos de compresión, ¿sí? Que digamos, en zonas cercanas a los apoyos se inclinan 45 grados respecto del eje horizontal. Más o menos 45, entre 40 y 50 demuestran los ensayos experimentales, ¿sí? Pero que justamente mientras más nos acercamos hacia el apoyo, se establece como una especie de biela comprimida de directa carga o de directa transferencia de las cargas que aparecen en esa zona como cargas exteriores de transferencia directa hacia el apoyo, ¿sí? Entonces, si las cargas exteriores están cercanas al apoyo, podemos pensar el mecanismo de transferencia como una especie de arco atirantado, ¿sí? Donde toda la zona superior está sometida a compresión, como un arco sobre el cual se aplican cargas exteriores, y en donde la zona inferior, ¿sí? Digamos, está equilibrada por la fuerza de tracción interna, que es equilibrada o es tomada por las armaduras de acero que se colocan en esa zona para tomar la fuerza de tracción que sabemos que en esa zona aparece, ¿sí? Entonces, en ese gráfico vemos cómo cuando la relación A sobre D está entre 1 y 2,5, es decir, cargas más cercanas al apoyo, hay una transferencia casi directa de la carga o las cargas exteriores hacia el apoyo mediante este mecanismo de transferencia tipo arco atirantado. Y para relaciones mayores de A sobre D, ¿sí? La resistencia cortante se puede explicar por el mecanismo que llamamos tipo ¿tá? Algo similar se ve en el gráfico de la derecha, en donde nuevamente en el eje horizontal aparece la influencia del cociente A sobre D, y en el eje vertical lo que vemos es el momento último, la resistencia última para flexión, para momento flector, donde nuevamente se ratifica, ¿sí? Esta recta aquí a 45 grados da cuenta, digamos, de la capacidad de flexión que corresponde a la acción de vigas, ¿sí? Y acá tenemos para una sección determinada en la cual se utiliza una cuantía de acero específica, cuál es la resistencia que reúne cada sección de la viga, ¿sí? Suponiendo una sección constante de hormigón y de acero en toda la longitud de la viga. Entonces, y lo que muestran las curvas son los resultados experimentales en la medida que varía justamente el punto de aplicación de la carga exterior. Se ratifica otra vez que para relaciones A sobre D entre 1 y acá fíjense hasta casi 3, el momento último, digamos, o la resistencia friccionante en la viga es explicada por, nuevamente, el mecanismo de transferencia tipo arco atirantado y no por el mecanismo clásico de vigas. Cuando la relación A sobre D supera 2,5 o 3 veces, ya sí los resultados parecen más adecuarse a la teoría de vigas, como se puede apreciar en este gráfico. Con lo cual, lo que puede suceder es que la estructura, si no está adecuadamente diseñada para esfuerzos de cortante, falle, ¿sí? Antes de que se alcance la resistencia a fricción. Por eso es importante proveer un buen diseño cortante de nuestra viga de hormigón normal, ¿sí? Entonces, de esta forma tenemos explicado cómo influye la distancia del punto de aplicación de la carga al apoyo sobre, en el caso de la resistencia del cortante, que es una de las influencias que lo hemos reunido aquí en esta diapositiva, ¿sí? Como una de las variables que explica el comportamiento y la resistencia específica del hormigón a corte,
tipo y ubicación de las cargas, como otro de los aspectos que fuimos mencionando o listando la clase anterior. Para repasarlo, bueno, la forma de la sección, la esbeltez de la viga, esto es la relación longitud-altura, el tipo y ubicación de las cargas, el tipo de hormigón, la calidad resistente del hormigón, la calidad adherente entre los dos materiales, la cuantía de armadura, ¿sí? La influencia de cada uno de estos factores se ha comprobado a partir de realizar ensayos e ir variando cada una de estas variables, ¿sí? No solamente la armadura longitudinal, sino la cuantía de armadura transversal, la cantidad de estribos que coloquemos. Allá vamos a ver que la resistencia a corte y el entendimiento de cómo se producen los distintos tipos de fallos se explican o se estudian utilizando vigas digamos, que se disponen, digamos, o se arman sin la inclusión de armaduras de corte, es decir, sin estribos y sin barras dobladas, y vigas en las que se disponen para absorber esfuerzos de corte, estribos y barras dobladas. Es decir, tenemos las dos alternativas para estudiar cómo responde la pieza ante la solicitación por corte. El tamaño del elemento y el recubrimiento de la armadura son los distintos parámetros que influyen en la resistencia específica. Yo lo último que les había mostrado justamente en la clase anterior, a ver si lo encontramos por acá, era este gráfico que aparece por acá, que nos viene a ratificar cuál es la contribución del hormigón para el esfuerzo de corte en función de la cuantía de acero. Entonces, aquí lo que vemos es cómo, variando la cuantía de acero longitudinal, ¿sí? Cambia la resistencia que aporta el hormigón para equilibrar al esfuerzo de corte. ¿Se acuerdan que decíamos que la resistencia nominal al corte se compone de la contribución del hormigón, que llamamos B sub C, más el aporte que proviene de las armaduras de acero? Entonces acá tenemos en este gráfico cuantía longitudinal de acero contra el aporte, la contribución que llamamos del hormigón. Cada uno de estos puntitos son los valores experimentales que se registran variando esta cuantía de acero, y las normas lo que hacen es darnos un valor característico teniendo en cuenta el promedio y las desviaciones que hay respecto de ese valor promedio. Entonces, la norma CIRSOC 201 nos dice que para calcular vigas de hormigón armado, la contribución del hormigón al corte, podemos utilizar la fórmula general y una fórmula simplificada, que es la que aparece en segundo término, ¿sí? En donde en la fórmula general están contempladas las influencias de la calidad del hormigón, como veíamos en la diapositiva anterior, la cuantía de acero, la relación entre los esfuerzos, M sobre D o B sobre M, o la relación A sobre D, que veíamos antes, la distancia al punto de aplicación de las cargas exteriores, ¿sí? Y la sección de hormigón, la sección el tamaño del elemento. ¿Ah? Esta es la fórmula general, que tiene un límite de la aplicación que es 0,3 de la raíz de F'C por la sección útil de hormigón. Que podemos suplir su utilización aplicando la llamada fórmula simplificada que también el reglamento nos permite usar, que es un sexto de la raíz de F'C por la sección útil de hormigón, donde acá aparecen como factores, digamos, importantes, la calidad del hormigón y el tamaño de la sección del elemento. Si ustedes observan este gráfico, bueno, aquí lo que aparece es justamente el cociente, lo que tendríamos en ordenadas, sería el cociente entre la contribución del hormigón, ¿sí? Y la raíz de F'C por la sección de hormigón. Eso es lo que está medido en el eje vertical. Y bueno, fíjense que, bueno, el valor promedio, la nube, estos puntitos, están en un valor promedio de 1/6, ¿sí? Pero bueno, hay otros factores que
también afectan, como veíamos ahí listados en ese resumen, a la contribución del hormigón. Y entre ellas, una de las más importantes es la existencia de esfuerzos normales, ¿sí? Estas expresiones que acá estamos viendo son aplicables cuando solamente tenemos la existencia de momento flector y esfuerzo de corte en la viga. Ahora, si además existieran esfuerzos normales, que podían ser de tracción o de compresión, la cosa cambia, porque los mismos ensayos que se hacen, insisto, en vigas que poseen armadura transversal, es decir, armadura de corte, o que no se dispone la misma, han mostrado que, por ejemplo, la existencia de esfuerzos normales de tracción reducen la contribución del hormigón. Y por el contrario, cuando existe esfuerzo normal de compresión en el elemento, ¿sí?, se amplía notablemente la contribución al corte de este material. Y esto, bueno, ustedes piensen en una pieza que está confinada, ¿sí?, es decir, sometida a esfuerzos de compresión, este efecto, digamos, imaginen, digamos, un reticulado sobre el cual se apliquen esfuerzos exteriores de compresión y determinen, ¿sí?, qué esfuerzos toman las barras que están sometidas a la mayor compresión. Y bueno, y pensándolo desde ese lugar, van a llegar a esa conclusión. Pero bueno, los esfuerzos, mejor dicho, los ensayos de carga dan cuenta de esta influencia, si se quiere, positiva con relación a la contribución del hormigón, que bueno, acá están las diapositivas justamente, qué sucede cuando tenemos esfuerzo de compresión axial, ¿sí?, y la influencia favorable sobre la contribución del hormigón, y qué pasa cuando aparecen, además del momento flector, esfuerzo normal de tracción. Entonces, aquí tendríamos, ¿sí?, momento, esfuerzo de corte y esfuerzo normal de tracción. ¿Ah? Donde la fórmula que aplica contiene efectivamente como las influencias de la calidad del hormigón, el tamaño de la sección del elemento, ¿sí?, A sub G, que viene a representar el área de hormigón, el área bruta de hormigón, ¿sí?, el área bruta de hormigón de la sección me refiero, y NU viene a representar el nivel de esfuerzo. Este es el esfuerzo de, en este caso, tracción. El esfuerzo de tracción al que está sometida la pieza. Esta, digamos, tiene forma de fórmula simplificada para su valoración, y también para el caso de existencia de momento flector, esfuerzo de corte y esfuerzos normales de compresión, vuelven a aparecer las alternativas de aplicar la fórmula general, que es la 11.7, estos códigos que aparecen acá para las distintas fórmulas son las que aparecen en el CISOC 201, ¿sí? El esfuerzo de corte está presentado en el capítulo 11 de la norma CISOC 201, ¿sí? Entonces, en la fórmula general aparecen calidad del hormigón, cuantía de armadura longitudinal, relación entre los esfuerzos y sección útil de hormigón. Este es el límite aplicativo de la fórmula, ¿sí?, teniendo en cuenta el esfuerzo normal, en este caso de compresión, y esta vendría a representar la fórmula simplificada, que aparece como una forma alternativa para esa determinación. Así que bueno, tener en cuenta la existencia o no de esfuerzos normales cuando vayamos a contemplar la contribución de la norma. Bien, en este esquemita lo que vemos acá es una porción de la viga fisurada por esfuerzos de corte que se ha aislado. Pensemos, por ejemplo, ¿sí?, que esta sea una parte de la viga sometida a flexión y corte, o sea, apoyada, lo que fuere, no sé, entre las cuales se establecen fisuras. ¿Tá? Entonces, entre fisura y fisura pensamos esto de que aparezca una zona o una región de hormigón sometido a esfuerzos de compresión. Acuérdense aquello de pensar el cubito elemental girado a 45 grados, ¿sí?,
donde tenemos las tensiones principales de tracción, la sigma 1 o las F1, como las quieran llamar ustedes, ¿sí? Que cuando se supera la resistencia a tracción producirá fisuras. Y a 90 grados, las tensiones principales de compresión. Entonces aquí tenemos esa región donde se manifiestan esos esfuerzos. Entonces, esto que estamos viendo acá, en la parte superior, es esa región de hormigón entre fisuras, que eventualmente esas fisuras, de aumentar las cargas, digamos, pueden penetrar en la zona comprimida de la viga y provocar justamente separación de partes en esa región. ¿Está? Entonces eso es lo que tenemos aquí segmentado en el gráfico superior. Entonces, tenemos que en la sección de la derecha el momento es M, momento M. El esfuerzo de corte, bueno, lo pueden llamar Q o B corta, como ustedes quieran, me da igual. ¿Sí? Acá está indicado con Q, pero se podrían llamar B corta, como lo venimos señalando, así lo designa la norma Sixoka del esfuerzo de corte. Un poquito más hacia la izquierda, el momento varía su valor, llamémoslo M más delta de M, y como estamos hablando de un segmento de longitud diferencial, si ustedes quieren, el esfuerzo de corte lo podemos considerar con igual magnitud. ¿Tá? En la zona inferior tenemos la armadura de tracción que atraviesa la fisura, y que en la sección de la derecha está sometida a un esfuerzo de tracción T. Acuérdense, para absorber el momento flector, se establece un par conformado por la fuerza de compresión, el hormigón superior, y la fuerza de tracción en la armadura, que están separados del brazo de parámetro. Entonces acá abajo tenés T y acá arriba tenés C. En tanto que a la izquierda, donde el momento es distinto, acá va a ser el esfuerzo de tracción T más delta T, y arriba el de compresión C más delta C. ¿Sí? Eso es lo que ya venimos sabiendo desde el principio de año cuando veníamos estudiando la absorción de la flexión. Entonces, digo, la sección está sometida a un esfuerzo de corte Q. Y estas fuerzas o vectores que están representados acá a trazo discontinuo representan las componentes internas que equilibran por parte del hormigón al esfuerzo de corte. ¿Ah? Que ya las vamos en un momento más a presentar y a clarificar, pero quienes equilibran en el hormigón internamente al esfuerzo de corte son estas tres que estoy señalando. Una fuerza o una componente que se desarrolla en la zona comprimida del hormigón, ¿sí? Que es la contribución de la zona comprimida del hormigón. Me parece, bueno, como acá tenemos un esfuerzo de compresión en sentido perpendicular, bueno, se desarrolla un esfuerzo, digamos, normal a ese esfuerzo, ¿sí? Que va a venir a equilibrar al esfuerzo exterior. La viga, bueno, permítanme aquí separar o representar la otra parte de la viga que queda separada cuando se establece la fisura. ¿Sí? En la medida que las cargas exteriores crecen, se produce la fisura acá abajo en esta zona, y si las cargas exteriores crecen, se va profundizando la grieta y se conforma o quedan enfrentadas estas dos caras inclinadas, ¿sí? Con una magnitud muy pequeña. Es decir, no se produce una separación física de dimensiones apreciables, sino que el hormigón a uno y otro lado está en contacto, y la rugosidad de esas caras y la trabazón de los agregados gruesos, lo que hacen es que se manifieste una fuerza friccional que está representada por este vector que acá está inclinado y que está designado como Q sub 2B. ¿Tá? El subíndice D hace referencia a que acá tenemos sección izquierda, sección derecha. ¿Tá? Entonces, contribución de la zona comprimida, contribución en las caras inclinadas, componente friccional entre esas dos caras opuestas, que queda separada la viga,
y que existen tanto, estas caras estén en contacto entre sí. Y en la parte inferior, donde tenemos esta especie de tensor que constituye la armadura sometida a esfuerzo de tracción, se pone de manifiesto, en tanto no haya una separación efectiva, una fuerza llamada fuerza de efecto perno. Piensen ustedes en un perno sometido a un torque, ¿sí? En el sentido de su dirección longitudinal. En sentido transversal se manifiesta una fuerza que es llamada, o una fuerza en dirección radial, una fuerza en dirección radial, que es la llamada fuerza de efecto perno, de contacto en este caso entre la armadura longitudinal, que está sometida a tracción, y el hormigón circundante, ¿tá? Que trata de evitar el arrancamiento entre los dos materiales. Entonces, esta fuerza llamada de efecto perno se suma a esta fuerza o esta componente de la zona comprimida y a esta fuerza inclinada, que es la que da cuenta del efecto friccional. Con relación a esta que tenemos acá, el efecto friccional, hay que decir que la misma admite ser descompuesta, ¿sí?, en dos direcciones, una vertical, ¿sí?, y una horizontal. Y en particular, esta de acá, la componente vertical, es la que acude a que en conjunto con la contribución de la cabeza comprimida y la fuerza de efecto perno equilibren al esfuerzo de corte si el esfuerzo de corte tiene, digamos, dirección vertical en este caso. ¿Ah? Estamos pensando en una viga sometida a cargas con dirección gravitacional. ¿Se entiende esto que digo? ¿Me siguen con esta idea? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Bien, entonces tenemos las fuerzas de compresión y de tracción y las componentes del hormigón que equilibran al esfuerzo de corte. Estoy pensando en una viga que no tiene incorporadas barras de acero para el esfuerzo de corte, es decir, no hay estribos y no hay armaduras inclinadas, ¿sí? Eso es lo que estamos representando aquí, como que estamos aislando este pedacito de viga. Y bueno, los métodos de cálculo con que contamos y que presentan las normas están basados obviamente en modelos físicos que tienen, digamos, su explicación o se corroboran a través de ensayos de laboratorio en donde sometemos a vigas, en este caso, a cargas exteriores que son crecientes y se ensayan hasta la rotura, ¿sí? Para que esos resultados que nosotros medimos en los ensayos de laboratorio se puedan aplicar en la práctica, ¿sí?, hay que definir un parámetro de comparación, un parámetro de comparación que establezca hasta dónde son válidos, o hasta dónde son válidas las teorías que dan sustento a esos modelos físicos. Entonces, el parámetro que utilizamos, el parámetro que vamos a utilizar y que toma nuestra norma CIRSOC, es un valor de tensión, que es un valor de tensión, si ustedes quieren, ficticio, de tensión tangencial, considerando el estado de fisuración. Por eso aludí o presenté la idea de esta especie de zona que nosotros separamos en la viga fisurada y en donde se ponen de manifiesto los esfuerzos internos por los efectos de, bueno, la flexión y el esfuerzo de corte. ¿Ah? Entonces, tenemos esa diagonal comprimida sometida a esfuerzos de compresión y ese cordón superior sometido también a esfuerzos de compresión, a esta compresión que se desarrolla en esta parte superior. Entonces, fíjense que en el análisis del equilibrio, si consideramos para la zona superior la sumatoria de fuerzas en dirección horizontal, tenemos C menos C más delta C. Este valor de C se cancela con este y te queda sometida el cordón superior a una fuerza residual que vendría a ser delta C. Si hacemos la misma operación para el cordón inferior, nos queda ese tramo, digamos, de armadura longitudinal
que tenemos en la zona inferior para absorber la tracción, sometido a una fuerza residual que es igual a delta T. ¿Ah? Y lo que interesa, digamos, y lo que se toma como valor de referencia o parámetro para el cálculo del corte en hormigón es la llamada tensión tangencial de referencia. Tensión tangencial de referencia que se establece como la tensión que aparece, ¿sí?, en la zona de contacto entre esta cabeza superior sometida a compresión del hormigón y la diagonal teórica comprimida. ¿Cuál es la tensión? Por eso lo representé acá al vector representativo de esa tensión de transferencia entre esa diagonal comprimida y la cabeza longitudinal superior también comprimida. Entonces, separamos, si ustedes quieren, en dos partes a la viga fisurada. Y en ese plano horizontal, ¿sí?, la fuerza efectivamente que se pone, digamos, si consideramos las fuerzas desde la parte inferior que se transmiten a la cabeza superior, están representadas por esta resultante residual que es delta T desde las fuerzas de compresión. ¿Está? Y esa fuerza delta T, que por equilibrio tiene que ser igual a la fuerza residual delta C, es igual al cociente entre las diferencias de momento entre la sección de la derecha y la sección de la izquierda, dividido el brazo de palanca. Acuérdense que las fuerzas internas, C y T, o C más delta C y T más delta T, están separadas el brazo de palanca que es Z, que es lo que aparece acá, delta M sobre Z. ¿Estamos? Y esta viga tiene una dimensión, un ancho determinado. Acá estamos representando, digamos, esa sección a lo largo del eje de la misma, pero bueno, tiene un ancho que es el ancho B de la misma. Entonces la tensión tangencial que se transmite desde la parte inferior hacia la parte superior es el cociente entre esta fuerza residual y la superficie de contacto entre estas dos zonas, que es igual a esta longitud, que es, fíjense acá, delta X, multiplicado por la profundidad de la viga. La profundidad de la viga es el ancho justamente de la pieza. Entonces, tau es igual a delta T sobre la sección en que se transmite, que es el producto de delta X por B. B es el ancho de la viga. Pero bueno, resulta que acá el delta T, como vemos en la fórmula anterior, es el cociente entre el diferencial de momento y el brazo de palanca. Lo llevamos a esta expresión que tenemos por acá, ¿sí? Y bueno, como ustedes saben, desde estabilidad, el cociente o el diferencial del momento respecto del diferencial de X, en este caso, es igual al esfuerzo de corte. ¿Se acuerdan? De estabilidad, diferencial de M respecto de X, igual al esfuerzo de corte. Es lo que tenemos en definitiva expresado por acá. Entonces, la tensión tangencial resulta ser, digamos, en la zona de transferencia, el cociente entre el esfuerzo de corte sobre el producto de B, ancho de la viga, por Z. ¿Qué es lo que toman la norma, la 201, como tensión de referencia? Toma este valor como tensión tangencial de referencia como parámetro indicativo, ¿sí? Para la valoración o la medida de intensidad de los esfuerzos de corte. El cociente entre el esfuerzo de corte y el producto que nos da el ancho de la viga por la altura útil, que es lo que yo he venido mencionando como sección efectiva del hormigón, B por D. ¿Sí? Este es el parámetro de referencia. Y de ahí, como ustedes han visto después, seguramente lo he repasado en la práctica, yo después más adelante les voy a mostrar acá la diapositiva, los distintos casos de corte, o los distintos casos en que nos podemos situar en términos de la magnitud del esfuerzo, están valorados en función de este parámetro, que es el que toma o considera la CIRSOC 201. ¿Sí? En realidad, la distribución de tensiones que se produce en esa zona de contacto es bien compleja, digamos, y lo que yo les presenté acá es un modelo bastante básico, suponiendo que la distribución es uniforme. Pero bueno, eso es mentira, no es en realidad que la distribución es uniforme, es más bien compleja. Pero no interesa en todo caso la distribución porque
más allá del valor que tenga, digamos, o cómo se distribuya la tensión tangencial entre esas dos zonas, lo que interesa es la fuerza resultante, ¿sí? Y esta medida de la promedio, si se quiere, o de referencia para la misma, es una medida promedio de esos esfuerzos de corte que suceden en la sección. ¿Se entiende lo que digo? ¿Alguna consulta? Bien, entonces, teniendo en cuenta lo anterior, y de acuerdo, digamos, a la configuración de la viga, cómo se aplican las cargas exteriores, o mejor dicho, cómo se manifiestan las cargas exteriores sobre la viga real, las distintas condiciones de apoyo que podamos tener, qué tipo de cargas aparezcan aplicados, la relación entre el momento y el esfuerzo de corte, que digamos que era uno de los parámetros que vienen también a determinar la cuantía o la contribución del hormigón. Los distintos ensayos nos han proporcionado cuáles son los valores de las denominadas tensiones críticas para las cuales, ¿sí?, se produce la tensión de rotura debido a los esfuerzos de corte, ¿sí? Es decir, la tensión para la cual comienza la fisuración en una viga en la cual no se colocan armaduras de corte. Y esas tensiones críticas que determinan el estado de fisuración, dependen justamente de la zona en que se las midan. Entonces no es lo mismo la tensión que produzca la fisuración si estamos cerca del apoyo, donde el momento flector es de un valor bajo y sí tienen un valor importante los esfuerzos de corte, así los medimos en las zonas cercanas a donde se produce el momento máximo o donde también es importante el momento flector y también es importante el esfuerzo de corte, ¿sí? Entonces, los distintos ensayos han medido justamente las tensiones críticas de fisuración y han demostrado que el valor promedio de las tensiones que producen fisuración, desde las cuales se propagan las fisuras y luego suceden las fallas, en vigas o en zonas de las vigas donde son importantes los esfuerzos de corte y despreciables los momentos flectores. ¿Dónde sucede esto? Esto sucede en las zonas cercanas a los apoyos. Entonces, en cercanía de los apoyos, las tensiones críticas de fisuración donde comienzan las fisuras que después se propagan hacia la zona superior o hacia la zona comprimida, no digamos superior porque esto puede invertirse de acuerdo a la naturaleza de los esfuerzos, ¿sí? La tensión crítica está en un valor promedio de 0,30 veces la raíz de F'C, ¿sí? La tensión crítica, cuando yo hablo de tensión de referencia, es siempre el cociente entre el esfuerzo de corte partido por la sección útil de hormigón. Ahora, en secciones donde son importantes ambos esfuerzos, más digamos en las zonas donde tenemos el crecimiento, donde nos acercamos a las zonas de momentos máximos, si ustedes quieren, ¿sí?, la cosa cambia y la fisuración comienza cuando la tensión de referencia está en valores cercanos a casi, fíjense, casi la mitad del valor de referencia a cuando el momento flector es casi nulo o tiene valor insignificante comparativamente con lo que sucede con los esfuerzos de corte, ¿sí? La tensión que da inicio entonces a la fisuración es 0,16 veces la raíz de F'C. Pero bueno, es necesario establecer, digamos, en todo caso, una expresión genérica o una expresión en todo caso general, porque estos dos son casos extremos. Acá estamos
en zonas cercanas a los apoyos donde siempre prevalecen los esfuerzos de corte, y acá estamos en zonas lejanas a los apoyos donde tienen importancia tanto corte como momento flector, ¿sí? Y para cubrir esas situaciones intermedias y teniendo en cuenta, digamos, los resultados que arrojan los ensayos experimentales, los ensayos de laboratorio, aparece esta fórmula que nos dice que la tensión crítica que inicia la fisuración es 0,16 veces la raíz de F'(C), es decir, lo que aparece como referencia en zonas donde son importantes ambos esfuerzos, más 17 veces la cuantía de la armadura longitudinal por este cociente que da cuenta de la relación entre el esfuerzo de corte y el momento flector, ¿sí? Fíjense que aquí, justamente una cuantía elevada de la armadura de acero longitudinal resultaría, digamos, de alguna manera beneficiosa. ¿Por qué? Porque reduce las fisuras por flexión y deja un área mayor de hormigón no fisurado para resistir al corte. Bueno, y eso se ve, digamos, manifestado en el hecho de que aumenta la tensión crítica de fisuración, ¿sí? Este valor de acá, acuérdense, vamos a reiterarlo, la cuantía de acero siempre es el cociente, esto lo venimos viendo desde el principio de año, entre la armadura longitudinal y el cociente B por B. B, o bueno, como hemos estudiado ya vigas placas, el ancho del nervio de la viga. ¿Está? Así que bueno, esa es la tensión que inicia la fisuración en vigas como valor promedio para cualquiera de las situaciones con que nos podamos encontrar en la práctica. Y lo que hay que decir es que recoge la influencia de esta expresión de esos otros factores que venimos mencionando desde el inicio, como la cuantía de armadura longitudinal y la relación de esfuerzos. Entonces venimos manifestando el hecho de que para interpretar el mecanismo de falla, los ensayos se hacen con vigas sin armadura de corte, vigas solamente en las que se provee la armadura longitudinal, ¿sí? O vigas en las cuales se incorpora la armadura de corte, que pueden ser estribos o estribos más armaduras dobladas. Y lo que tenemos en el gráfico inferior, es nuevamente la explicitación de cómo se absorbe internamente en el hormigón el esfuerzo de corte. Entonces, bueno, acá tenemos una viga, si ustedes quieren, apoyada acá en este extremo, sometida a un conjunto de cargas exteriores, y bueno, cuando se produce la fisuración desde el cordón inferior traccionado, cómo se propaga la fisura en la medida que crecen las cargas exteriores, ¿sí? Se fisura primero en la parte inferior, y en la medida que crecen las cargas va propagándose una fisura inclinada, si estamos en zonas cercanas al apoyo, con una inclinación de entre 40 y 50 grados, y si las cargas se siguen incrementando, esto penetra hacia la cabeza comprimida, en este caso superior del hormigón, ¿sí? Bueno, vuelvo a ratificar el conjunto de las fuerzas que equilibran al esfuerzo de corte en la sección, ¿sí? En esta sección el esfuerzo de corte viene a ser, como son cargas concentradas, el esfuerzo de corte en esta sección es igual a la diferencia entre la reacción en el apoyo, que acá está indicada como R⁻1, menos la carga exterior P⁻1. ¿Tá? Bueno, depende del tren de cargas que tengamos aplicado, pero bueno, en este caso concreto, ese es el valor de corte que tenemos para la sección en estudio. Internamente, ¿cómo se equilibra? Bueno, la fuerza de efecto perno, un tirante sometido a una fuerza de tracción, y una fuerza que se manifiesta en sentido radial acá, digamos, que evita el desprendimiento del hormigón circundante. En la medida que aquí este recubrimiento desaparezca, esta fuerza va a ir disminuyendo su magnitud, porque en tanto desaparezca el hormigón con el cual está adherida esa barra, ¿sí? Y eso sucede cuando se va haciendo más ancha la fisura, el efecto perno va a tender a desaparecer. ¿Ah?
una fuerza inclinada que viene como consecuencia del contacto de dos caras enfrentadas aquí en esta zona inclinada de la fisura, una fuerza de fricción, ¿sí? entre el hormigón de una cara y otra y la rugosidad de esas dos caras y la trabazón de los agregados de los áridos gruesos, que está indicada como B sub I, que se puede descomponer, como ya verás adelante, en una vertical y una horizontal. Esta de acá es la que se suma con la fuerza de efecto perno para equilibrar al cortante. Y esta fuerza de acá, en zona comprimida, ¿sí? Así como en todo plano en que se aplica una fuerza determinada en una dirección, en un plano perpendicular aparece el esfuerzo normal en términos de, en este caso, la llamada contribución de la zona comprimida del hormigón, ¿sí? Que es la magnitud a la cual tiende la resistencia o la contribución del hormigón en la medida que las cargas exteriores crecen. En la medida que las cargas exteriores crecen, se va haciendo más ancha la fisura, tiende a desaparecer esta fuerza de efecto perno, la fuerza de efecto friccional, y nos queda como reserva esta fuerza o esta contribución de la zona comprimida del hormigón para equilibrar al cortante exterior. ¿Mm? Que es lo que, bueno, ya les había adelantado. Está la suma de esas tres es la reserva interna o la llamada contribución del hormigón. Esa fuerza B sub C que valorábamos o indicábamos ahí como, digamos, componente interna para explicar a la resistencia nominal de una pieza de hormigón armado. Bueno, aquí aparecen como un resumen de qué dependen cada una de esas tres componentes. La contribución de la cabeza comprimida del hormigón depende de dice, la geometría de la cabeza comprimida, es decir, las dimensiones de la pieza de hormigón y de la resistencia del material. ¿Está bien? Esta componente friccional depende de cuánto sea el ancho de la fisura efectivamente y de la forma de los agregados. Y yo diría también, y agregaría también, la rugosidad de los propios agregados. Si se trata, digamos, de piedra partida o de otro tipo de agregado grueso para la conformación del hormigón. Y esta fuerza de efecto perno va a depender de la cuantía de armadura, de la calidad del hormigón y, bueno, de la conformación superficial de esas bardas, que en definitiva de las mismas depende la adherencia entre hormigón y acero. De esos factores dependen los tres efectos que equilibran al corte en el hormigón por sí mismo. Y hay que contemplar además, acuérdense, esa diagonal comprimida cercana al apoyo que se establece entre las fisuras a 45, bueno, o inclinadas, digamos, entre 40 y 50 grados cercanas al apoyo, donde el esfuerzo del corte asume sus mayores valores, una biela de directa transferencia de carga hacia el apoyo, en donde, bueno, la fuerza interna, si ustedes quieren, en este reticulado ficticio, la fuerza interna es una fuerza, ¿sí?, que tiene la dirección de esta barra ficticia inclinada. Entonces, esta fuerza de compresión en la biela comprimida puede ser descompuesta en dos direcciones, una vertical y una horizontal. Esta de acá, la componente vertical, se suma al juego en las zonas cercanas al apoyo, se suma a la contribución de la zona comprimida del hormigón, a la fuerza friccionaria, a la fuerza de efecto perno, para equilibrar el esfuerzo de corte. Lo cual viene de alguna manera también a justificar o a abonar aquellos que veíamos en algunas gráficas, en esas gráficas que nos daban la relación, o mejor dicho, la resistencia al corte del hormigón en función de la relación A sobre D, veíamos al inicio de la clase, ¿sí?, de cómo resisten mucho más las secciones cercanas al hormigón al esfuerzo de corte, ¿sí? Aparece una fuerza adicional, ¿sí?, que se suma a esas fuerzas que explicamos en la diapositiva anterior. ¿Ah? ¿Se entiende lo que digo?
¿Hay alguna duda? Naturalmente que el valor de esta fuerza depende de, como dice acá, la esbeltez de la viga, es decir, cuál sea la altura efectiva de la viga, el tipo de carga que tengamos apoyada y su, digamos, distancia de las cargas exteriores, la distancia del punto de aplicación de las cargas exteriores, ¿sí? A el apoyo, por eso hice referencia hace un momento a ese gráfico en donde veíamos, ¿sí?, el cociente A sobre D contra la resistencia cortante. Acuérdense esa gráfica que veíamos al principio, donde para valores A sobre D chiquitos, ¿sí?, aumentaba la resistencia cortante. ¿Ah? Así que bueno, esto viene a complementar eso que veíamos antes. Eso entonces, en el supuesto de que no existan, armaduras de corte, es decir, estribos y o barras dobladas en el armado de las vigas. ¿Tá? Ahora, si se introducen barras de acero, por ejemplo, en términos de estribos, la cosa cambia. La cosa cambia, ¿por qué? Porque efectivamente los ensayos han demostrado que ni bien las fisuras esas inclinadas que tenemos a lo largo de la viga, si son atravesadas por una barra de acero, si son atravesadas por una barra de acero, supónganse, por aquí tenemos un estribo, ¿sí? Las barras de acero van a tener que reaccionar deformándose y tensionándose ante las cargas exteriores, o si ustedes quieren, ¿sí?, si armamos con barras dobladas, ni bien se produzca, digamos, las fisuras, esas barras dobladas, lo mismo que pasa, ¿se acuerdan cuando estudiábamos el efecto de absorción de la flexión con compresión y tracción? Decíamos, bueno, cuando el hormigón se fisura en zona de tracción, cuando se manifiestan esas fisuras, las barras de acero que crucen a la fisura entran en tensión. Y eso es lo que vienen a demostrar, o demuestran de alguna manera los ensayos de carga en las cuales se provee o se incorporan barras de acero. Efectivamente, las barras toman carga, se tensionan y la resistencia interna ya viene a conformarse. La resistencia interna, digo, ante esfuerzos de corte, ya se ve incrementada, porque no solamente está la resistencia de la cabeza comprimida del hormigón, la fuerza llamada de efecto perno, la fuerza que se manifiesta entre las dos caras en la fisura inclinada, sino que además se suma la contribución de la armadura, que de acá en más las vamos a designar con B sub S. Las vamos a designar con B sub S. Entonces, esas armaduras que se incorporan en la viga, una vez que se forman las fisuras inclinadas, las fisuras diagonales, aumentan la resistencia de la viga, del hormigón, ahora armado, de cuatro maneras, de cuatro formas diferentes, ¿sí? Como les dije, como veníamos pensando desde el principio de año, se fisura la viga y en la zona donde fisura ese hormigón dejó de resistir tracción, entonces ¿quién aparece ahí supliendo esa deficiencia o esa carencia de, digamos, de absorción de tracción por parte del hormigón? Las armaduras de acero. ¿Tá? Entonces esas barras que atraviesan la fisura resisten parte del esfuerzo de corte. Lo que veíamos acá, que les tracé ahí conceptualmente una barra inclinada, bueno, aparece la fisura inclinada, entonces se tensionan esas barras. ¿Vamos? Toman parte del esfuerzo de corte, concretamente esas barras de acero. Además, ¿qué es lo que pasa? Además, lo que sucede es que, como empiezan a tomar parte del esfuerzo exterior, ¿sí?, van a mantener, suponiendo que se incrementan las cargas exteriores, es como que van a atar, o podemos pensarlo de esa manera, atan las dos partes en que queda separada la viga, que se está fisurando, y evitan que se siga ampliando el ancho de la fisura. ¿Está bien? Entonces van a restringir el crecimiento de las fisuras inclinadas y hacen que se retarde
la llegada o la penetración de estas fisuras inclinadas en la cabeza comprimida superior. ¿Tá? Y de esa manera nos queda más hormigón comprimido resistiendo el crecimiento de las cargas exteriores. ¿Tá? Entonces, estas fisuras que atraviesan, perdón, estas armaduras que atraviesan la fisura retardan el crecimiento de las armaduras, de las fisuras inclinadas. Entonces, eso implica mayor cantidad de hormigón comprimido tomando o equilibrando a las cargas exteriores. Entonces, dos formas de resistir el esfuerzo de corte por parte de las armaduras. Resisten parte de la fuerza de corte, restringen el crecimiento de las fisuras inclinadas. Tercer forma de manifestar esta oposición, digamos, viene por el hecho de que las fisuras, digamos, dejan de ampliarse el ancho de las mismas, manteniendo durante más tiempo, ante el incremento de las cargas exteriores, las caras sobre este plano inclinado en contacto, y en el caso de que se utilicen estribos, acuérdense, bueno, lo matizo por acá abajo, si vemos el corte transversal de vigas en las cuales se disponen estribos, tenemos los estribos por sí mismos, ¿sí? Y las armaduras longitudinales en la parte inferior, si es que la tracción está en la parte inferior. Estos estribos envuelven a la armadura inferior sometida a tracción y de alguna manera, si ustedes me permiten la denominación, la sostienen, ¿sí? Y respecto, digamos, del resto de la sección de hormigón, respecto de la sección de hormigón que envuelve a esta armadura longitudinal, y restringen la fisuración, todas las fisuras que se establecen en la zona de conexión entre el hormigón y las armaduras que están tomando esa tracción inferior, lo cual hace que las fuerzas de efecto perno o efecto pasador, como también se las suele designar, digamos, se retarde el decrecimiento de esas fuerzas, o mantienen más tiempo el vigor y la magnitud de esas fuerzas de efecto pasador. ¿Sí? Entonces, pensamos a los estribos como barras que envuelven y sostienen a las armaduras longitudinales. Y bueno, al respecto de este tipo de barras o de armados, no sé si lo vieron, probablemente sí, con Jorge o con Axel cuando resolvieron algunos ejemplos prácticos. Bueno, acá tienen algunas fotos en las cuales pueden observar qué conformación, digamos, tienen las barras de acero, ¿sí? Para formar lo que llamamos con el nombre de estribos, o cercos, como la designan, por ejemplo, la bibliografía norteamericana. Son básicamente barras de diámetro 6 o diámetro 8 en la mayor parte de los casos, que, bueno, se cierran en la zona, digamos, de compresión de la viga. Entonces acá ven lo que designamos con el nombre de estribos de dos ramas. Ramas verticales, que son las que absorben a los esfuerzos de corte, ¿sí? Acá lo que estamos viendo es a la viga tomada, previo hormigonado obviamente, desde la parte superior. Entonces, el estribo en nuestro medio se suele conformar cerrado, cerrado y conformando una sección rectangular, siendo sus ramas verticales los que equilibran y toman al esfuerzo de corte. ¿Tá? Estribos de dos ramas, acá los vemos desarmados antes de su colocación y su presentación y su vinculación con las armaduras longitudinales, y acá ya los vemos, bueno, obviamente en la viga formando parte, y acá vemos un operario que está armando una viga previa a su colocación o su disposición en la zona que después va a ser hormigonada. Yo quería mostrar, bueno, digamos, compartirles en esta foto, porque acá, además de los estribos de dos ramas, pueden ver hacia los apoyos, fíjense cómo las armaduras longitudinales que están acá en zona inferior se doblan hacia los apoyos, ¿sí? Generalmente a 45 grados, para sumar el efecto de esas secciones de acero al que proveen propiamente los estribos para equilibrar al esfuerzo de corte. ¿Sí? Las barras dobladas suelen
disponerse cercanas a los apoyos. Eso, bueno, ustedes tienen que hacer un estudio de cómo se cubre el diagrama de esfuerzos de corte de las cargas exteriores para determinar en qué punto hay que efectuar el doblado. Y acá en la foto esta superior de la derecha, lo que ven son vigas en las que se utilizan los llamados estribos de 4 ramas. Básicamente los estribos de 4 ramas, ¿sí?, utilizan la superposición en una misma sección de 2 estribos cerrados de 2 ramas, ¿sí?, que nos proporcionan en cada sección 4 ramas verticales, ¿sí?, cuando los esfuerzos de corte tienen una magnitud importante. Muchas veces sucede que la sola utilización de estribos simples, cuando hablamos de estribos simples hablamos de estribos de 2 ramas verticales, no es suficiente para el nivel de esfuerzos que aparecen en la viga. Entonces es necesario disponer de estribos de mayor cantidad de ramas. En la práctica constructiva se suelen armar estribos de 2 ramas, de 4 ramas, de 6 ramas para conformar la viga. Bueno, cuando los esfuerzos de corte son importantes, puede ser usual utilizar este tipo de estribos. ¿Está? Así que, bueno, esto no sé si lo vieron antes, pero bueno, te lo comparto ahora. Entonces, en definitiva, cuando además del hormigón, digamos, se disponen armaduras transversales, estribos y barras dobladas, ¿sí?, se ve incrementada la resistencia interna para esfuerzos de corte. Llevémonos esa idea. Y de lo que se trata entonces a continuación es de valorar cuánto aportan las barras, sean estribos verticales, ¿sí?, o barras dobladas a 45 grados. Entonces, hasta acá vamos a llegar hoy, porque estamos casi sobre las 9, y la clase que viene vamos a retomar, vamos a estudiar un poquitito más este gráfico que está por acá y que nos va a ayudar a entender mejor esta expresión que tenemos acá y fundamentalmente a partir de qué momento o de qué circunstancia esta fuerza de acá interna, la B sub S, entra en juego para el equilibrio o la absorción del esfuerzo de corte interno, ¿sí? Y bueno, y cómo valorarla, qué magnitud tiene esta fuerza B sub S cuando utilizamos estribos o cuando utilizamos barras dobladas. La clase que viene vamos a arrancar con práctica, perdón, con teoría, así ya cerramos el estudio de esfuerzos de corte, vamos un poquitito más atrasados y bueno, y después ya quedan con la práctica para cerrar el estudio del tema. ¿Estamos, chicos? No sé si hay alguna duda antes de cerrar. ¿No? Bueno, muy bien, entonces la clase que viene nos volvemos a encontrar. Buena semana y hasta luego.